todas estas herramientas, medios, procesos que utilizamos precisamente para compartir información y para estar comunicados. Entonces la primera pregunta sería, ¿es un mundo virtual? ¿Es un mundo digital? ¿Es un mundo híbrido? Únicamente trasladamos nuestra vida, permítanme ponerlo así, material a esta conectividad de redes, o qué fue lo que ocurrió, ¿no? Esa es creo que la gran pregunta que nos hacemos siempre con las TIC. Diría Harari por ahí que ya estamos en la época de la posverdad, donde bueno pues antes nos decían una imagen vale más que 1000 palabras, teníamos ahí una imagen, teníamos un audio, teníamos un video y lo dábamos por sentado. Hoy en día incluso esos audios, esos videos, esas imágenes, pues nos tenemos que cuestionar si son o no son verdad, y pues mucho atiende a las narrativas que se van construyendo a través de estas herramientas. Por supuesto, estas tecnologías pues han transformado la mayor parte de la vida de las personas, la forma en que interactúan. Por una parte han facilitado sin duda esa interacción, aunque presenta pues por otro lado ciertos retos. Por supuesto el ámbito de la educación no podía ser la excepción, y en este sentido, maestra, ¿cómo ha impactado esas TICs en la educación? ¿Cómo ha sido su implementación? Bueno, esto no hay bibliografía como tal que lo establezca así, eso sí lo quiero comentar, pero me parece que a partir de la pandemia tenemos dos momentos importantes, ¿no? En cuanto a tecnologías de la información y la comunicación, es precisamente uno la pandemia, en el que sí me parece que trasladamos toda nuestra vida a la virtualidad, ¿no? Nos comunicamos a través de un teléfono, de una laptop, de una tablet, pero bueno, pues seguimos siendo nosotros y seguimos tratando de establecer estas conexiones. Pero la segunda es la inteligencia artificial generativa. Es decir, ya no necesariamente estoy compartiendo o me estoy comunicando con otro ser humano que se encuentra en alguna otra localidad, sino que puedo estarme comunicando con una persona que no es existente siquiera, ¿no? No sé a cuántos de nuestros radioescuchas les parece que a Siri, que les haya pasado, perdón, que a Siri o Alexa le decimos gracias, ¿no? Le pedimos algo, contesta y decimos gracias, y luego pienso, le estoy dando gracias al robot. Y incluso a veces hay como estas frases que tiene, bueno, a mí me pasa con Alexa, sobre todo cuando le pregunto la hora, no, discúlpeme, no sé por qué, pero ella da una frase animosa. Y luego cuando ya pasa de cierto horario ya no me la da y como que la extraño, digo, ay, no me dio la frase animosa. Pero es algo que nos estamos acostumbrando a interactuar con códigos, porque al final del día son códigos, son programaciones, y nosotros mismos podemos incidir en esta programación de la Alexa, pero ya no somos nosotros. Y cuando pasamos esto al tema de la educación, bueno, pues se vuelve muy complicado, porque la maestra Paulina, con quien tengo el gusto también de compartir clases en el sistema a distancia, pues a veces no estamos revisándole a los alumnos, estamos revisando lo que produjo la inteligencia artificial generativa, ¿no? Todo el mundo conoce ChatGPT o GPT, pero no es el único que tenemos. Tenemos otros programas que no les voy a decir cuáles a la audiencia, porque seguramente muchos son alumnos, pero bueno, ya tenemos programas que nos generan ensayos, resúmenes, incluso practicaba con uno hace poco, que tiene que ver con, ya hace los mapas mentales. Entonces, bueno, pues si ya la misma tecnología va a generar los productos que esperamos para que entregue el alumnado, para saber si comprendió o no comprendió el tema, si lo ha aprendido con H, si lo ha asimilado, bueno, pues entonces estamos en este riesgo de qué tanto le interesa, bueno, el que está en riesgo es el alumno en realidad, qué tanto le interesa acreditar la asignatura y qué tanto le interesa asimilar el conocimiento, ¿no? Nos estamos convirtiendo en policías de la tecnología, cuando la tecnología, bueno, pues fue creada para facilitar nuestras vidas, ¿no? Facilitar la comunicación, facilitar la interactividad, permitir que no hubiera este aislamiento como lo ocurrió en la pandemia, que al final, bueno, pues el teléfono, el correo, la red social, pues nos ayudó a sentirnos que estábamos todos juntos, traspolando ese proceso de una forma virtual. Pero ahora, insisto, ahora tenemos que pensar cómo estas alteraciones al proceso educativo van a fungir o van a incidir dentro de, bueno, pues de lo que se espera, ¿no? De las expectativas que tenemos al final del curso, porque al final del curso los alumnos pueden pensar que es acreditar, pero para nosotros es que ellos se lleven un conocimiento que sí o sí tiene que ser aplicado en el, pues, si son seriadas, en el siguiente semestre para ir construyendo sobre esta base.
Yo creo que aquí hay bueno, como en todo actuar humano, pues hay distintos enfoques, ¿no? Y distintas perspectivas, porque ahorita que te escuchaba, me autopreguntaba, y lo he hecho en público a veces, no estamos confundiendo ese desarrollo técnico con un desarrollo individual o humano, no sé cuál sería el nombre, es decir, en el sentido que decías, es decir, el alumno tiene la distinción o la disyuntiva, aprendo o paso, ¿no? Pues como todos fuimos alumnos, a lo mejor en ese momento pensamos que es más importante pasar que aprender, ¿no? Y luego ya la vida pues te va a obligar, ¿no?, a todos a aprender. O sea, lo que me interesa es pasar, y bueno, entre los estudiantes la frase de que después del 6 todo es vanidad, ¿no? Yo creo que no es así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa en nuestra cotidiana vida académica, ¿no? Entonces, primero el alumno tiene que hacer esta distinción. ¿Quiero aprender o quiero pasar? Y la verdad creo que un porcentaje mayor sería por quiero pasar, ¿no? Claro, cuando concluyes es cuando te das cuenta que tienes que aprender, ¿no? Porque tienes que tener esos conocimientos, y como bien dices, esto es una torre, digamos, ¿no? Si tienes un buen cimiento, pues obviamente esa torre no va, o esa estructura no va a quedar firme, ¿no? Pero entonces, y volviendo a lo primitivo, que sería mi época, ¿no? Pues nosotros teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que buscar un libro o comprar un libro, ¿verdad? Lo teníamos que leer, lo podíamos subrayar, podíamos hacer resumen, etcétera, ¿no? Ahora entran rápidamente a las páginas de los que buscadores. No voy a decir nombres, ¿verdad? Rincón del Vago y similares, y ya lo tienen todo hecho, ¿no? Y volvemos a la misma disyuntiva, aprendo o paso. Pero creo que esto, guardando las similitudes y las diferencias, lo que nos dijo Sartori, ¿no? Es decir, vamos en retroceso, es decir, ya el alumno es visual, o sea, esas TICs nos han acaparado. Y entonces nos damos cuenta que un alumno, después de media hora de sesión de académica o de clase, pues ya no nos está haciendo caso, ¿no? Porque son totalmente visuales. Y una característica precisamente de la abogacía es la necesidad de leer, o sea, y de razonar. Y de razonar. O sea, lo que la facultad nos va a enseñar, y pienso que su objetivo es saber dónde buscar, y así se los digo a los alumnos. No nos vamos a aprender la Constitución, el Código Civil o el Código Penal, y lo he dicho en clase, y seguramente los que han sido mis alumnos recordarán que eso solo sirve para el récord Guinness, ¿no? Y que yo no he visto todavía en el récord Guinness a alguien que haya concursado porque se aprendió el Código Penal, el Código Civil, que es el que tiene más artículos, ¿no? No, lo que pasa es que los oímos con tanta frecuencia que llega un momento en que los conoces, ¿no? O puedes identificar los artículos, sobre todo los de la Constitución, por poner un ejemplo general, y cada quiere la rama de su especialidad. Pero entonces, si no leemos, no queremos tener el contacto de los libros, porque ahora ya vemos los libros virtuales, que ahora no sé el nombre, perdón, esto. Sí. No estamos en un retroceso, es decir, ¿qué beneficios? O a mí me cuesta trabajo ver los beneficios de esto. Entiendo que soy de otra generación y mi perspectiva es otra. No, sí hay que plantear varias problemáticas. La primera es, como usted ya mencionaba, la atención que tienen las personas se ha reducido. Hoy puede ser de 6 segundos, ¿no? Están tan acostumbrados a pasar la pantalla en las redes sociales como TikTok o como Facebook, que la atención ya puede llegar a ser de 6 segundos. Esa es la primera problemática, la capacidad de atención que tiene una persona. Nosotros sabemos que pedagógicamente la mejor forma de que un alumno aprenda el contenido, pues es precisamente si se lo explica a alguien más. Pero para llegar a explicárselo a alguien más, que ahí es cuando nos dicen las pirámides de los saberes, que será un 80 o 90%, pues ya tuvo, como bien señala usted, que leer, ¿no? Que procesar esa información en el cerebro y traducirla. A lo mejor ellos sí se lo explican con un meme que esté de moda, pero lo tienen que procesar. Y entonces ahí viene el segundo problema. Memorizamos menos.
porque para el cerebro lo que tenemos a la disposición, ya sea en una computadora, en una laptop, lo entiende como una extensión de la memoria. Y como él sabe que ahí lo puede buscar, se le complica más el poder este proceso de memoria. Ahora, como usted bien señalaba, bueno, pues no es lo mismo una lectura en hoja que una lectura digital. Y aunque pareciera que no, sí afecta en el tema del saber. No recuerdo el país exacto, pero me parece que es Suecia, que tenía precisamente, ya había transitado a la digitalidad y se dio cuenta que el aprendizaje en el alumnado se había, sí, exacto, se había reducido. Entonces regresa nuevamente al libro de texto para que haya este hacer, ¿no? Hablando otra vez de cuestiones pedagógicas, pues uno aprende viendo, escuchando y haciendo. Entonces el subrayar, el tomar la nota a mano, implica un hacer que, bueno, pues ayuda pues es un recurso inductor del aprendizaje, ¿no? Que ayuda al cerebro a retener esa información, a comprenderla y a retenerla, porque no solo basta con comprenderla, después tendremos que hacer un proceso mental para recuperación de la memoria. Y es lo mismo que hemos dicho siempre con los alumnos. A veces presentaste un examen y acabó el curso, llegaste al siguiente examen, no recuerdas nada de lo que viste en el semestre pasado, pese a que hayas sacado 10, porque lo memorizaste para ese momento, pero quizá recuerdas la palabra la pregunta que tuviste mal, porque eso implicó, ¿no? una situación vivencial. Entonces, ¿qué pasa con las TICs? Las TICs a veces nos reducen el tema vivencial. Y entonces cuando no vivimos el aprendizaje, bueno, pues somos más vulnerables a poderlo mantener o no. Y eso impacta en la sociedad, que era al final lo que usted preguntaba, entiendo yo, si nos construimos como personas. Si nos construimos como personas, pero tenemos también dos problemáticas. La primera, bueno, pues esta inmediatez a la que, bueno, son tres, creo yo. La inmediatez a la que se están acostumbrando, ya no tienen este proceso que bien comentaba usted. A lo mejor yo no iba a la biblioteca, pero tenía que ir, ¿no? Para la primaria, pues tenías que ir a la papelería y te vendían una monografía, y a partir de esa monografía ya profesores que decían, no, quiero una enciclopedia, y a lo mejor todos teníamos una enciclopedia en casa. Luego empezó la enciclopedia en carta y ya nada más había que copiar y pegar, y también fue todo un boom. Y luego ya teníamos los buscadores. Pero el problema, y lo comentábamos en ese momento, no hay un pensamiento crítico desarrollado en el alumno, y entonces el alumno no sabe discriminar la información que está obteniendo. Se dice que esta era una sociedad del conocimiento y de la información, pero ya no discriminamos esa información que estamos obteniendo. Y voy a decepcionar a los alumnos de la profesora que seguramente nos están escuchando. ChatGPT y esta inteligencia artificial generativa no sirve para derecho, porque no discrimina temas de circunscripción, ámbitos de validez, ¿no? Los fueros no los determina. Y entonces, como recopila información de la red, pues nos pueden señalar datos, normativa, artículos que no corresponden a nuestro derecho civil o al derecho civil en cierta localidad. Entonces, por el momento, así es como nos damos cuenta que utilizaron o inteligencia artificial generativa, o que por el contrario, bueno, pues lo están tomando de una fuente incorrecta, pero no están sabiendo discriminar si la información es la adecuada o no. Entonces, otra vez, el proceso de aprendizaje pues está interrumpiendo porque están procesando y están recopilando información que es incorrecta. Pero a la vez, y lo demostraron las elecciones en Estados Unidos, las redes sociales sirven para generar una uniformidad de pensamiento y para manipular la toma de decisiones que tomamos. Y si ya nos dimos cuenta, bueno, la toma de decisiones, si ya nos dimos cuenta que no estamos sabiendo discriminar la información que recibimos, pero estamos proporcionando la información necesaria para que esas personas que utilizan las bases de datos puedan dirigirnos hacia un punto en particular, como fue en el caso de Estados Unidos, hacia quien querían que ganara la elección, bueno, pues el alumno en cualquier sociedad se está volviendo un adulto joven, vulnerable, y no se está enterando, ¿no? En esta masificación o en esta uniformidad. En ese sentido, maestra, y como dice la doctora, me surgió una duda en lo que narraba. Es decir, nos centramos en el estudiante, ¿no? En este proceso de enseñanza-aprendizaje, en el estudiante que utiliza estas herramientas, que tiene acceso, pensando en principio que las tuviera. Pero, ¿cuál sería el reto para el docente? Es decir, el desarrollo de este pensamiento crítico iría de la mano, ¿no? Es decir, si yo como docente detecto que efectivamente, ¿verdad?, te copiaste ahí de una página o eso,
pues implicaría entonces que tengo la herramienta para poder decirte, oye, no estás generando esta situación que implicaría esa vivencia que usted dice, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería el reto para el profesor pensando? El profesor tendría que actualizarse, ¿no? Tendría que comprar también sus propias herramientas, su propia computadora, ¿no? Es decir, sí habría en este caso esta idea de que el profesor tendría que ir un paso adelante, pensando que tuviera la infraestructura, pero y si no la tiene, pensando en esta idea también de los migrantes digitales, que la mayoría de los profesores creo que nos ubicamos en ese sentido, ¿no? O sea, que apenas si podemos con ¿no? Sí te implicaría. Entonces, ¿cuáles serían esos retos para el profesor? No, pues la primera ya lo dijo, que es el más grave, la brecha digital, ¿no? Tenemos que perderle el miedo a las tecnologías, a moverle a la computadora, a descargar aplicaciones, a conocer aplicaciones, ¿no? Lejos de bueno, les ocupo de ejemplo el ChatGPT, pero lejos de conocerse, bueno, pues así como hay un ChatGPT, hay un Zero GPT, que nos dice precisamente cuál es el porcentaje que cree que se utilizó de esa actividad de inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, así como hay para generar, también hay para saber si se utilizó o no se utilizó. Esa está fácil, entre comillas, pero hay muchas cosas que tenemos que saber y me quiero regresar un poquito. La primera problemática es urbanidad. Si nosotros estamos en la Ciudad de México, obviamente el acceso a las redes va a ser mucho mayor de una persona en una zona rural. Y traía por aquí un dato que me pareció interesante. Digo, los últimos datos que tenemos son del 2022 y tenemos al 78.6% de la población mayor a 6 años con acceso a Internet. Entonces, el primer, bueno, ya ahí la primera, ya la dijimos, la brecha digital, pero la segunda es que están consumiendo los alumnos en Internet. Y esto no es responsabilidad solamente del docente, también es del papá o del tutor, que, bueno, de padre, madre o tutor, o tutora, que cuántas veces se traslada, y lo hemos dicho en otras ocasiones en este mismo espacio, cuántas veces se traslada esto al docente, ¿no? O sea, se espera que el docente sea el que ponga estas restricciones. Y justamente comentando eso, 83.8% de la población de 6 años o más en las ciudades, y en cambio en la zona rural baja al 62.3%. Entonces, primero tendríamos que estar trabajando, bueno, pues en estas diferencias según la localidad donde nos encontramos. Y además, pues de aquí desmontando mitos, no es verdad, sí es cierto. El 18 al 24% es a 24 años, perdón, es la población que tiene mayor acceso a Internet y que lo usa a diario, y más de 55 baja hasta el 33.9%. Eso quiere decir que efectivamente a las personas mayores de 55 años les está importando menos utilizar estas herramientas. Entonces, toda esa gama de profesores que están en esa edad, bueno, pues la tienen que utilizar. Y algo que a mí sí me parece complejo también, porque nos demanda demasiado tiempo, conocer qué están consumiendo los alumnos, conocer cuáles son las últimas herramientas. Mucho por ejemplo, del ChatGPT es el prompt, es cómo redacto yo mi petición al programa para que me dé un producto, ¿no? Entonces, mientras nuestros alumnos no sepan realmente cómo pedirlo, pues no van a tener trabajos eficientes. Eso está muy bien, y yo les decía, como policía lo puedo identificar. Pero hay un trabajo, creo yo, de integridad y honestidad académica que tendría que ser preventivo, explicarle al alumno, sobre todo en esta etapa de la formación. Se supone que no están aquí por quedar bien o porque tengan algún premio al finalizar el semestre por parte de sus padres, como quizás ocurrió en la primaria o en la secundaria. Este es su proyecto de vida. Estas son las herramientas que ellos eligieron tener para poder, y permítanme ponerlo en términos apocalípticos, para poder sobrevivir en la vida. Entonces, creo que debería de haber una cuestión ética preventiva que le explicara al alumnado por qué le debe de interesar o por qué debe aprender y no acreditar la asignatura, ¿no? Independientemente de la facilidad. Porque claro que hay círculos virtuosos que nos da la tecnología, como es la propia educación a distancia. Hay un tema de asincronicidad que me permite a mí, a lo mejor, dedicarme a mi familia, dedicarme al ámbito laboral y posteriormente en otro horario que no es el tradicional educativo, atender mi educación. Y podré establecer anteriormente... ¡Ay, ya se nos acabó el tiempo!
No, puedes continuar. Nos avisa que en 2 minutos vamos a receso. No hay que cortar tan abruptamente. No, nos está avisando nuestro querido caballero que tenemos 2 minutos para ir al receso. Anteriormente teníamos que realizar un trabajo en equipo, bueno, llevaba mucho tiempo y era muy complicado porque teníamos que ponernos de acuerdo, ¿no? En el horario, en el lugar donde íbamos, y un papá tenía que gastar en alimentar a los demás para que, ¿no? Eso pasaba. Hoy no, hoy nos podemos ir a nuestra casa, conectarnos a Zoom, a Google Meet, alguno de estos, y poder trabajar, y además tenemos mucho más acceso a la información. Bueno, pues fortalecer esto, establecer estrategias, creo que de identificación de cuáles son fuentes adecuadas, tanto para el docente como para el alumno, pero sí necesariamente creo que no lo podemos trasladar solamente al docente y tiene que ser un plan de actuación integral, tanto con el alumnado, con el docente de la asignatura, en nuestro caso, en estas otras vertientes, ¿no? Las cuestiones éticas, las cuestiones preventivas, y desde luego que conozcan que incurren en responsabilidad si utilizan pues medios o a estas redes de forma inadecuada. Así como podemos hoy hablar de la ley, bueno, de la ley Olimpia, que no es una ley como tal, pero de estas modificaciones que hubo en materia de Código Penal, bueno, pues también entender que esto afecta en temas educativos y que también los puede hacer responsables y pueden ser sancionados y aplicar esas sanciones, porque al final del día, aunque no se consideren graves, nosotros somos formativos y tenemos que atender a estos procesos de formación, porque si ya pasaron kinder, primaria, secundaria y toda la educación básica sin conocer que los actuales tienen consecuencias, bueno, pues en derecho tienen que aprender que el actuar, para bien o para mal, va a tener una consecuencia en el alumnado, y que no porque estemos detrás de una pantalla, de un celular, de una red social, vamos a eximirnos de esas responsabilidades. Claro. Bueno, ahora sí vamos a un receso y regresamos con ustedes. Regresamos con ustedes. Estamos el día de hoy conversando con la maestra Marta Malanche sobre el impacto de las TIC en la educación y obviamente su relación con la sociología. Ha desatado muchas inquietudes, sobre todo pues para quienes están muy interesados en estos temas y no la visión antigua. Librito habla, Librito escribe, pero creo que hay una nueva circunstancia, sobre todo después de, nos guste o no, de la pandemia, que esto llegó a modificarnos a todos, y no tanto a los jóvenes, sino a las personas o los maestros anteriores, que nos tuvimos que quedar como un brinco, ¿no? Para poder estar en las condiciones de poder seguir realizando nuestras actividades académicas. En este sentido, pues tenemos varias preguntas. Carlos, por favor. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Justamente una primera cuestión, maestra Malanche, la hace Karen Moreno y nos pregunta: como alumnos, ¿cuál considera usted que sería el uso adecuado de las TICs en el ámbito académico y nuestra evolución de aprendizaje sin afectarlo, que era algo que usted ya advertía en la primera parte de nuestro programa? Pues yo creo que lo primero sería dejar de lado la inteligencia artificial generativa, o sea, proponerse ustedes mismos realizar sus actividades. Les decía que había, por ejemplo, un programa, no les voy a decir cuál, no, por favor, para hacer un mapa mental. Si yo ingreso en este programa, la lectura me va a dar un mapa mental. Bueno, en lugar de hacer eso, porque eso elimina la posibilidad de que yo procese la información que estoy leyendo, pero sí puedo utilizar estos programas que, como sería PowerPoint, Canva, que sigue siendo tecnología, pero es donde yo voy a trasladar la información que estoy leyendo, yo la voy a procesar y yo voy a generar un producto. Esa es la mejor forma de aprender y de generar conocimiento propio, que yo mismo elabore mis recursos inductores del aprendizaje. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el mejor uso que le puedo dar a las TICs, pues precisamente es ese, generar mis propios recursos inductores del aprendizaje, es decir, todas estas imágenes, mapas conceptuales, mapas mentales, incluso la conectividad que me permite conocer a lo mejor a otro profesor con otra conferencia, con otro tema, lo que pasa con esta misma cuestión de radio, es decir, allegarme a la información, pero no buscar el atajo de decir, ay, que ya me den la respuesta y yo simple y sencillamente lo entrego, sin a veces siquiera haber leído a lo mejor el mapa mental, ¿no? Así tal cual lo bajo, lo copio, lo pego o lo entrego. Esas son
las no virtuosas, y las virtuosas son, me voy a llegar de todas estas facilidades para hacer un mapa. No es lo mismo hoy en día buscar una imagen en internet que pues nosotros antes que teníamos que hacer el dibujito pues lo mejor que pudiéramos. Entonces, ¿nos reduce tiempo? Sí, por supuesto. ¿Nos da una mejor presentación? Sí, por supuesto. Pero el contenido del mismo lo sigo generando y procesando yo misma. Claro. Una segunda cuestión, maestra, que nos pregunta Osvaldo Jaro es, bueno, una vez que se hace énfasis en la utilización de las TICs, ¿debería esto complementarse cuando menos con una crítica a los modelos educativos que son utilizados para la enseñanza o analizar si estos siguen siendo útiles para su objetivo? Es que son cuestiones distintas. Las TICs pueden ser utilizadas en cualquier modelo educativo. Y les voy a dar el ejemplo. Un modelo tradicional es el modelo en el que ustedes están acostumbrados a la cátedra de, el profesor va, está frente a un grupo, habla durante 2 horas, ustedes toman las notas que consideren más adecuadas y posteriormente en el examen, pues responden el examen cuando han memorizado la información que les dio el profesor. Ese es un modelo tradicional. Un modelo tradicional a través de TIC, bueno, pues abrían el Zoom, tenían al profesor que en lugar de estar parado frente al salón, les daba 2 horas frente a Zoom, después les hacía en un formulario Google el examen y ustedes tenían un cierto momento para responder las preguntas. Y no sé ustedes, pero a mí siempre me ha aterrado cuando el profesor dice, pueden ingresar con lo que les quepa en el salón para hacer, por la puerta, pueden ingresar al salón con lo que quepa por la puerta para hacer el examen, porque ya sabía uno que no iba a ser de memoria, que íbamos a tener precisamente que trasladar el conocimiento. ¿Y qué pasa con un modelo constructivista, que es el modelo que actualmente permea nuestro plan de estudio? En el modelo constructivista nosotros tenemos que generar productos, resúmenes, ensayos, mapas mentales, mapas conceptuales, esquemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hacer eso, ¿qué necesito? Lo mismo, tomar un documento o tomar una información, procesarla, nosotros somos agentes procesadores de información, procesarla y entregar este producto donde se ve que atendí a la información. Por eso en octavo llevan método del caso. Es decir, ya que tengo toda la teoría, incluso en mis alumnos de Derecho Penal no me dejan mentir, ya que tengo la información, la estoy todo el tiempo contrastando con casos. Te estoy poniendo el caso y dime dónde está la conducta, dime dónde está la antijuridicidad, dime dónde está la culpabilidad. ¿Por qué? Porque eso implica el modelo constructivista, que el alumno pueda demostrar que hay una aplicación del conocimiento, no una memorización. ¿Y para qué me sirve las TIC? Bueno, pues igual puedo utilizar una aula invertida en Zoom. Es decir, ustedes van, se allegan de la información, la discutimos en clase, la aplicamos a un caso, procesamos alguno de estos mapas que les estoy comentando, todos ustedes están más familiarizados con Canva, lo utilizan, hacen un TikTok, a veces los alumnos actúan en una situación que cumple con el supuesto de la norma. Bueno, pues ahí están generando TIC, tanto en un modelo tradicional como en un modelo constructivista. Y ya los otros modelos pedagógicos pues tienen que ver con cuestiones humanistas, conductistas. Todos somos conductistas y seguiremos siendo conductistas, mientras les prometamos darles puntos o quitarles puntos por hacer o por no hacer. Eso está permeado y seguirá permeando, creo, en la educación por mucho tiempo. Claro. Una última cuestión que tenía Itzel Galicia en relación como ¿en qué sentido podrían cambiarse ciertas estructuras para que las TIC sean adoptadas de cierta manera que, como usted mencionaba, con esta advertencia, que no sean una especie de distractor de la forma de enseñanza? ¿De qué manera entonces podríamos vislumbrar o imaginar cambios en la estructura educativa para que las adapten, pero justo desmantelando esta advertencia, esta peligrosidad, vamos a decirlo así? Pues yo creo que Plaza Sésamo lo hizo excelente en un primer momento, ¿no? Explicaba cosas muy básicas de, me voy a quemar, pero yo en la pandemia, el maestro Arturo me consiguió, ocupaba primero muñequitos que tenía en casa y luego me consiguieron títeres de deditos, porque había cosas de penal que yo sabía que si las veían, las iban a comprender mejor, ¿no? Cuando hablamos de conducta, hay que explicar que aún moviendo el cuerpo, podemos generar un resultado que no nos haga imputables, porque yo no podía resistir esa fuerza. Entonces se los digo así, pues, quizás no me están entendiendo mucho, pero cuando se los actuaba, comprendían la situación. Entonces, creo que Plaza Sésamo en un primer momento es un hit para la televisión de contenido educativo. ¿Cuál es hoy ya no es televisión, porque los alumnos están más acostumbrados al streaming, ¿no? Pero creo que podemos generar
productos, o sea, creo que esas tendríamos que hacer, generar productos educativos interactivos, pero que realmente permeen con estas cuestiones, ¿no? Como ¿sabías que si conduces en estado de ebriedad, bueno, tu delito va a ser culposo, va a ser doloso y ya no va a ser culposo? ¿Y qué es eso? Pues que vas a estar más años en prisión. No, algo muy breve que a lo mejor dice, ay, conducir en estado de ebriedad, pues a lo mejor a cualquier adolescente o joven, ¿no? Adulto joven le hace clic y se queda viendo 30, 15 segundos. Y bueno, ya de ahí ir generando mayor contenido. Pero sinceramente los abogados somos muy tradicionalistas, somos muy conservadores, somos muy planos y a veces integrar juegos, ¿no? Pues sí, interactividad digital, pues se nos complica porque no van a integrar interactividad digital en los juzgados o en estas cuestiones tan sobrias o tan conservadoras que usamos en el ejercicio de la profesión. Dije, Marta, yo ahorita pensaba, si no nos estamos yendo con el canto de las sirenas, pensando en los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Ya hay países, algunos países europeos, en algunos estados en Estados Unidos, que están prohibiendo los teléfonos celulares en el aula, ¿no? Precisamente por todos los efectos, si quieren, entre comillas, negativos. Pero esto ya está pasando, es decir, lo que hace unos años no se consideraba, ¿no? Entonces, y como bien dices, se están retrayendo, ¿no? Es decir, ya en un principio pues, sí tenía estos efectos, pero ahora ya nos estamos dando cuenta que hay efectos negativos, que a mí es lo que me preocupa, ¿no? Es decir, en este sentido, se están volviendo demasiado visuales, ¿no? Por eso hablaba yo de Sartori, es decir, cuando la actividad del abogado es de reflexión indiscutiblemente, ¿no? Un punto fundamental es la interpretación que hay que hacer de las normas y la única forma de hacer interpretación es que conozcas, veas el entorno y lo puedas aplicar, y esto pues no va a cambiar hasta donde pensamos, aunque bueno, ya hay robots que son jueces y la expectativa de que un robot va, yo creo que no llegaremos a ese punto, cuando menos no me tocará verlo. Pero esta es una realidad, es decir, por eso al principio yo decía, bueno, si realmente estamos teniendo un avance o nos estamos yendo solo por el desarrollo científico y no un desarrollo real, ¿no? Donde todos padecimos o todos vimos lo que pasó en la pandemia, ¿no? En donde pues en realidad no sabía si el alumno te estaba prestando atención, estaba durmiendo, cerraba la pantalla. Claro, ahora están pagando esos efectos, ¿no? Aquel que no prestó atención, que no prendía la cámara, que a lo mejor estaba ahí en el sofá o desde su deliciosa cama desayunando, y bueno, todos tenemos anécdotas en este sentido. Claro, el efecto fue para ellos, porque como bien decías hace un momento, pues el maestro tenía que estar con su perorata, le gustara o no, y tratando de llamar la atención, pero ellos lo tomaron como un receso, ¿no? Es decir, estamos en pandemia y ahora pues con esas instrucciones de que sean más flexibles y etcétera, pues lo estamos viendo en la cotidianidad de nuestras clases. O sea, yo creo que la mayoría de los profesores, bueno, siempre hay profesores muy optimistas, pero yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta que hay unas deficiencias importantes y que además no nos tocan o ni podemos tampoco subsanarlas, ¿no? Es decir, ya va a ser del interés de cada alumno, y que obviamente pues sería esto, ¿no? Quiero aprender o quiero pasar. Pero cuando nosotros vemos esta perspectiva de alumno, que reconocemos la importancia de esto, sí me preocupa esto, ¿no? Es decir, estamos avanzando en exceso o estamos avanzando tan rápido que no podemos predecir cuál va a ser el resultado de esto. En ese sentido de que estos modernos aparatos nos están quitando la posibilidad de socializar en persona, ¿no? Y que esto ya estamos viendo los efectos, ¿no? Es decir, hay quien no puede comunicarse personalmente y en persona, como se decía antes, sino ahora sobre esto de que, pues, no sé si son mis amigos reales o son mis amigos virtuales, y que vamos y todos hemos visto que están en una reunión y todos están con el teléfono y etcétera, ¿no? No estamos perdiendo esas características, si quieren llamarlas entre comillas humanas, y nos estamos allegando en exceso a estas nuevas tecnologías.
Pues bueno, en educación ya está más que demostrado que se requiere la socialización en todos los niveles, ¿no? O etapas de la vida. Y en cuanto a cuestión motora, sí está más que demostrado que en las primeras etapas del bebé y del niño se requiere sí o sí una estimulación motora distinta de las tabletas o celulares, que muchas veces, bueno, pues las mamás hoy en día les dan la tableta así como de lo que me tomo un café con mis amigas, entretente en algo, no deslata, ¿no? Sí se requiere tanto la socialización como la estimulación motora en esas etapas de la vida, ¿no? Ya cuando nos adelantamos, yo sí creo, y bueno, ahí sí varios estudios coinciden en que se va a requerir siempre la socialización, ¿no? O sea, somos un agente social y requerimos la socialización. Pero hay una cuestión que estamos dejando de lado, y eso es el aumento, bueno, no es materia del tema, pero también influye, sobre todo con el tema de comunicación, las neurodivergencias, ¿no? Hoy en día el aumento de las neurodivergencias, bueno, pues es más que palpable y nos van a llegar en 10 años, ¿no? Vamos a tener alumnos que per se su comunicación, su procesamiento y su percepción del mundo, de la sociedad y de todo es distinta. Y entonces, bueno, hablando de los retos docentes, también tendremos que agregar esa. Entonces, yo no sé, creo que no tenemos todavía los indicadores necesarios o no nos ha interesado para determinar qué tanto, bueno, pues hubo una situación química en la mujer cuando estaba gestando al menor hijo y es un tema de neurodivergencia, de algún grado de autismo, de un TDAH, ¿no? De una hipersensibilidad, porque hoy me comentaban que también hay ya niños muy sensibles a los estímulos, qué tanto es una afectación que se le generó al ser humano con motivo de la tecnología, de que no tuvo estos procesos o estas vivencias que se requerían según su etapa de desarrollo, que lo vimos en la pandemia también, ¿no? Cuando dejan de interactuar entre ellos presencialmente, y qué tanto, bueno, pues es, o lo que decíamos, tanto la memoria como el procesamiento de la información. Entonces, sociablemente no lo sé, y personalmente tampoco lo sé. No me atrevo a futurizar. Ahí sí me la deja muy complicada y no me atrevo a futurizar. Eso es lo grave, que no vemos el final de los retos. No los vemos. Yo solamente les dejo los datos presentes y los retos futuros que empiezan a advertirse, pero no me atrevo a decir qué pasaría, sinceramente. Si es un retroceso o una no sabemos. Evolución, pues tampoco se lo sabría decir, porque hoy vivimos más años, ¿no? Hoy hablamos de una cuarta edad adulta, que dices, yo puedo ver una persona de 80, antes ni siquiera pensábamos en ver personas de 80, 90 años, y hoy vemos a personas de 80, 90 años que son perfectas y absolutamente independientes y no necesitan vivir al cuidado de alguien y van por su comida y regresan, y hace a lo mejor 40 años eso era impensable, ¿no? Y hoy, que tampoco se ha hecho, necesitamos establecer programas y propuestas y modelos, tanto que incorporen las TICs como que incorporen las demás situaciones, de que la persona no porque ya se jubiló se acabó su vida, o sea, ahora es una nueva etapa. Tenemos que pensar en un desarrollo del tiempo libre, que tampoco estamos haciendo. Entonces, conclusión, no sé qué vaya a pasar en el futuro, yo solamente les platico. No, todos estamos en ese sentido, mi querida Marta, es decir, esto ha evolucionado, ha sido tan rápido que no hemos asimilado todo lo que está pasando, ¿no? O sea, nos dejas muchas interrogantes. Sí se hicieron algunos estudios después de la Segunda Guerra Mundial de los efectos en las mujeres, más bien en los procesos de gestación. No fueron muy conocidos ni tampoco se dio mucha publicidad, pero sí se hicieron, porque no eran muy positivos los resultados, ¿no? De las presiones que tuvieron las mujeres embarazadas y eso, y que reflejaron comportamientos posteriores en los niños. Pero sí, yo creo que esto como había una película que decía, el futuro nos alcanzó, nos sobrepasó, eso nos está pasando, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a hacer un poco un alto para reflexionar y ver por dónde, ¿no? Porque nos está llevando el río, ¿no? Es decir, pensemos en un río, nos está llevando y no sabemos muy bien
todos, ¿no? Bueno, desde otra perspectiva, pues diría alguien, bueno, pues todos no sabemos qué va a pasar, entonces estamos contentos. Bueno, como ven, aquí tendríamos para seguir hablando mucho tiempo, o sea, quedan muchas interrogantes en el tintero. En una próxima ocasión, pues tendremos que continuar con este tema que nos deja muchas interrogantes o muchas reflexiones, que espero que nuestros queridos alumnos les hemos dado puentes para reflexionar. Antes de irme, quiero saludar con mucho afecto a la maestra Mara Telma, que nos acompaña, y también al maestro Alejandro Avendaño, que nos favorecieron con su atención. Un saludo con mucho cariño, en especial a ellos, pero a todos quienes hoy nos acompañaron, y esperamos que lo sigan haciendo en próximas sesiones. Nuestra gratitud a mi querida Marta por estar hoy con nosotros, y nos vemos el próximo martes en una nueva sesión de Societatis. Hasta entonces, bonita semana.